Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que estén viendo este programa. Bienvenidos a Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Les invitamos a suscribirse, compartir este episodio, dejar sus comentarios, darle a la campanita, porque eso nos ayuda a seguir con este proyecto intelectual que tenemos José Rafael Herrera y yo. Hoy nos acompaña una voz imprescindible para comprender la relación entre educación, cultura, democracia en América Latina y en Venezuela sobre todo. Claudio Rama Vitales, intelectual uruguayo venezolano, hijo de la poeta Ida Vitales, premio Cervantes, y del ensayista Ángel Rama, quien llegó a Venezuela en los años 70 y junto a José Ramón Medina fundó la Biblioteca Ayacucho con un comité editorial excepcional. Ramón J. Velázquez, Osvaldo Trejo, Miguel Otero Silva, Ramón Escobar Salón y Simón Alberto Consalvi, que fueron los primeros. Hoy queremos hablar de esa migración de intelectuales latinoamericanos y europeos que no solo transformó nuestro paisaje cultural, sino que ayudó a construir el etos democrático de la vida venezolana. En ese ambiente creció y se formó Claudio Rama, heredero de una tradición donde pensar y crear eran actos de libertad. Economista formado en la Universidad Central de Venezuela, con doctorados en Educación y Derecho, Rama ha sido rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, director académico de la Universidad de la Empresa en Uruguay, entre otras responsabilidades. Tiene 7 doctorados honoris causa por distintas universidades latinoamericanas y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Uruguay. Fue director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Desde allí impulsó una visión de la universidad como institución crítica, en alianza con el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la UCB, liderado por Rigoberto Lanz, fundaron el Observatorio de Reforma Universitaria de América Latina y el Caribe, del que surgieron 7 libros fundamentales. Hoy es canciller para América Latina y el Caribe de la UNAT de Colombia y dirige el Observatorio de Educación Virtual. Con más de 30 libros de autor, su obra defiende una idea esencial: sin pensamiento crítico no hay democracia posible. Pero Claudio Rama no es solo un académico, es también un artista visual y coleccionista de máscaras etnográficas latinoamericanas. Su serie Vidas Encajonadas, expuesta en 2024 en Montevideo, combina humor y crítica en pequeñas escenas encerradas en cajas rojas. Su colección de más de 900 máscaras hoy en el Museo de Arte Precolombino e Indígena es un archivo vivo de nuestras identidades, diabladas andinas, morenadas, jaguares del Caribe, rostros del sincretismo que nos une. Esa doble vocación, la de investigador y la del artista, expresa una misma búsqueda, cómo el conocimiento y la imaginación pueden dialogar para resistir cualquier barbarie. Presentar a Claudio Rama es recordar una Venezuela donde la inteligencia era una política de Estado, un país abierto al diálogo entre culturas, donde el pensamiento tenía destino público. Hoy, al evocarlo, no miramos atrás con nostalgia, sino con esperanza, la de volver a creer que enseñar, pensar y crear
siguen siendo los actos más revolucionarios de la democracia. Con ustedes, nuestro invitado especial. Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias, esta enorme gentileza de invitarme a conversar con ustedes dos, intelectuales de fuste venezolanos que han tenido la desgracia, como 8 millones más de ciudadanos venezolanos, que por diversos motivos sociales, personales, políticos, económicos, han salido en esta diáspora que es realmente y va a ser recordada como una etapa trágica de la construcción de la América Latina y de la sociedad venezolana. Mucho gusto de estar con ustedes, de conversar, en lo que de alguna forma ha sido parte de una experiencia de vida. Yo siempre digo que Venezuela me hizo. O sea, yo llegué a Venezuela prácticamente a los 19 años, de un Uruguay desordenado, caótico, en la irrupción de la dictadura. Estuve 11 años viviendo en Venezuela, y después volví en el año 2000 como director regional de la UNESCO para la Educación Superior, 5 o 6 años, y 16 años de mi vida, de alguna forma, y las experiencias en términos del tiempo histórico personal, hacen que yo pueda un poco decirme, no solo me hice venezolano por por naturalización, sino también en lo afectivo, en lo emocional y sobre todo también en lo humano. Venezuela me hizo a mí, me construyó, y de alguna forma este encuentro con ustedes me es muy honroso y agradezco mucho la gentileza de un poco de mirar cómo aquello que fue el Todos para Caracas de la década del 70, asociada a las dictaduras que en el sur estaban atravesando, Uruguay, Argentina, Chile, sobre todo, provocaron una enorme migración, un salvataje humano de una dimensión realmente significativa, que hizo no solo el gobierno venezolano, sino la sociedad, la comunidad académica, los grupos empresariales que admitieron, incorporaron y le dieron una enorme fluidez en estos temas de la transculturización y del encuentro y del salvataje. La migración del sur en los 70 fue muy significativa, en las capas medias sobre todo, capas medias críticas, universitarias, politizadas, profesionales, y la opción que dio Venezuela fue realmente significativa. En el caso de Uruguay todavía mucho más importante porque rompió relaciones cuando una maestra intentó asilarse en la Embajada de Venezuela en Uruguay y fue sacada literalmente desde el propio recinto diplomático de la Embajada de Venezuela, y eso provocó la ruptura de diplomacia de las relaciones por parte del gobierno de Carlos Andrés, que mantuvo una posición durante todo el periodo de apoyo, de acompañamiento, de refugio y de referencia de un escenario de lo que era la dictadura uruguaya. Bueno, Claudio, aquí en nuestro programa, en principio agradecerte tu presencia. Siempre iniciamos invitando a nuestros entrevistados a recordar su juventud y tú arrancaste bien cuando llegaste a Venezuela, 19 años. Cuéntanos cómo fue ese encuentro, cuál era el ambiente en el que te encontraste, cuál fue tu experiencia. Además, sería interesante, sobre todo para las generaciones jóvenes que no conocen o quizás solo de nombre quién fue tu padre, Ángel Rama. Coméntanos esa historia que creo que es fundamental para la memoria de nuestro país. Ah, Uruguay estaba en un contexto realmente muy complejo, y mi padre además tenía un nuevo amor que era colombiana-argentina. Y ya por el año 70, 71, papá tenía una orientación latinoamericanística
y tenía cada vez más trabajo y actividades fuera del Uruguay. Y por lo tanto, aunque él en los 69 y en los años 70 estaba en la mirada de quedarse en el Uruguay, Marta vino un largo año y estaban construyendo una casa, el contexto político estaba planteando un escenario. Estuvieron un tiempo en Puerto Rico, que papá tenía un contrato, y después a partir de allí empezó a tener más relaciones con Venezuela y permanentemente estaba yendo a Venezuela hasta que en Venezuela la Universidad Central, allá por el 71, 72, le propone dictar algunos cursos, también el Instituto Pedagógico Libertador dicta algunos cursos, y en ese contexto está empezando a proyectarse e instalarse en Venezuela. Y en Uruguay, cuando llega la dictadura, él me plantea, o casi que yo le pido fuertemente que quiero irme. Yo no había terminado todavía mis estudios de bachillerato. En Uruguay hay una especie de prebachillerato o posbachillerato, que es el preuniversitario, y yo estaba en ese contexto y yo tenía un especial interés en irme. La situación empezaba a ser ya un cierto desmadre, empezaba a haber, ya estábamos en dictadura, ya estábamos en un escenario de represión, no solo al movimiento Tupamaro, que es el movimiento guerrillero, sino en los movimientos sociales. eh, y yo no era un militante especial, pero un estudiante, ya había estado detenido algunos días, el golpe de Estado, en términos de cuando hubo un poco la rebelión contra el golpe de Estado. Y en ese contexto, de alguna forma, yo le pido a papá que efectivamente quiero irme lo antes posible. Y estamos con mi hermana también, y nos vamos a Venezuela. Papá ya estaba instalado allí. Mi madre estaba también en un contexto de irse, se fue al año siguiente a México y empieza una diáspora importante de gente vinculada al mundo universitario, que de alguna forma empezó a ver un escenario de intervención, se intervino la universidad, el mundo cultural empezó a tener persecuciones, ya había persecuciones en los medios de comunicación, era un contexto de predictadura y de dictadura en el sentido más fuerte de la palabra. Y bueno, yo llego prácticamente a los 19, 18 años, tengo que hacer muchos exámenes para la reválida de mi bachillerato, prácticamente latín 1, latín 2, geografía de Venezuela, literatura de Venezuela, historia de Venezuela. Me paso unos meses largos, un poco empezando, ya viviendo solo con mi hermana. Papá estábamos cerca, estamos ahí en Bellomonte, y habíamos alquilado un apartamentito pequeño, y en ese contexto de alguna forma empiezo, hasta que al año siguiente empiezo la carrera de sociología en la Universidad Central de Venezuela, y en ese contexto incluso empiezo a trabajar, no recuerdo muy bien cómo, en la fracción parlamentaria del MAS, el Movimiento del Socialismo, que tenía una fracción parlamentaria. En ese momento estaba Guerra Ramos o Teodoro, después estuvo Freddy, y yo estuve varios años trabajando en la fracción parlamentaria del MAS mientras estaba haciendo las carreras universitarias. En ese contexto, papá estaba trabajando en la Universidad de Venezuela. Había ingresado en la Facultad de, de Humanidades, la Facultad de la Escuela de Letras, era profesor, y efectivamente había comenzado una actividad muy activo, escribiendo en el Nacional, tenía una columna los domingos, empezó a sacar con Rafael Di Prisco una revista, Escrituras, y en ese contexto empezó a pensar la creación de la Biblioteca Ayacucho. Él ya había trabajado en Uruguay en un importante proyecto académico que había sido impulsado desde la década del 30 o la década del 40, que era la colección de clásicos Artigas, que dirigió un gran intelectual uruguayo, Pivel Devoto, y papá le hizo alguno que otro libro, lo organizó alguno que otro libro. Papá era sobre todo
un intelectual y era un editor, fundamentalmente es la mirada editora de juntar, buscar materiales, incentivar a autores, definir líneas. Era un editor en el sentido potente de los grandes editores del siglo XIX, más allá de su labor latinoamericanística. Y entonces él comienza a concebir una biblioteca latinoamericana, empieza a pensar en un escenario de una biblioteca de 500 volúmenes, que no abierta completamente, pero relativamente cerrada, que tuviera todo el pensamiento latinoamericano, y empieza a conversar con algunos intelectuales para tratar de conformar un equipo que le plantee al gobierno en ese momento de Carlos Andrés la creación de la Biblioteca Ayacucho. Y en ese contexto va con Simón Alberto González, Trejo, que eran muy amigos, prácticamente en Sabana Grande tomaban café muy regularmente, en el Piccolo Café, que era un histórico lugar en aquel tiempo, y van proyectando y van buscando la conformación de un equipo plural de alto nivel. Ahí invitan a Ramón J. Velázquez, a Consalvi, a Miguel Otero, y también a José Ramón Medina, que en ese momento era el fiscal de la República, y van y le plantean y tienen una reunión con Carlos Andrés Pérez en Miraflores, que efectivamente le plantean. Hay inclusive una anécdota muy simpática cuando salen de la reunión. Entonces, José Ramón Medina salen de la reunión con los Andrés, que habían arreglado, y efectivamente el presidente estuvo interesado en impulsar ese proyecto de una gran biblioteca y al mismo tiempo hacer un congreso inicial para pensar, invitar a muchos intelectuales a que vayan proyectando. Una biblioteca que papá ya había hecho un primer borrador, que fuera abierta, que no fuera solo del pensamiento literario, que fuera de todos los campos disciplinarios, que de alguna forma no estuviera sesgada hacia un tipo de pensamiento, que le diera realmente importancia a los siglos previos y no fuera tan contemporánea, y que al mismo tiempo también no fuera una imagen solo venezolana de autores venezolanos, sino que tratara de abarcarse al pensamiento de los americanos. Eso coincidía un poco con las ideas políticas de lo que llamamos la Gran Venezuela que planteaba el presidente Pérez, y en ese contexto. Bueno, saliendo de la reunión, entonces José Ramón Medina dice: bueno, presidente, ¿me puedo quedar con usted? Porque tengo un temita, sí, sí. Y entonces en ese momento, no sé si Miguel Otero o Simón Alberto González le dicen a Germán: en este momento está pidiendo la presidencia de la comisión. Y efectivamente así fue, y eso fue positivo porque José Ramón Medina era un hombre con mucho tacto, con mucha fineza, con mucho fluidez, no confrontativo, y también era un hombre altamente eficiente y ejecutivo en el sentido de conseguir los recursos, conseguir. Bueno, allí se arma. A mí me interesa ahí en el escenario de lo de papá, de alguna forma marcar esa mirada de la diversidad. De alguna forma incluso en los primeros tomos, él puso el tomo de El pensamiento del libertador y al mismo tiempo las memorias de Neruda. Él siempre buscó una imagen y un escenario de pensamiento que tuviera la diversidad. Y concibió un escenario con un formato con muchos intelectuales diversos, escribiendo los prólogos, haciendo las compilaciones de las obras selectas, y al mismo tiempo también con un equipo que organizaba las cronologías, que era un escenario. Los libros tenían un prólogo importante, un destacado, un documento correspondiente, un libro del pensamiento, hay veces una recopilación, y finalmente era una especie de cronología muy ordenada, cronología biográfica, cronología intelectual, cronología de la época, y eso armaba el escenario de esa colección que empieza, como decía, con Simón Bolívar eh, y Neruda. La escenario de tener una mirada del pensamiento, sobre todo hacia los siglos anteriores,
papá le marcó mucho porque durante varios años estuvo trabajando no tanto en el pensamiento del siglo XX, sino empezando a emocionarse con los pensamientos anteriores. De alguna forma, el viejo tenía un fuerte desarrollo de la literatura latinoamericana, de la sociedad latinoamericana, del pensamiento, pero él haya ido trabajando hacia escenarios más historiográficos. Eso derivaron en dos libros que él terminó, que son La ciudad letrada y también Las máscaras democráticas del modernismo, que mira América Latina en su evolución. ¿Correcto? Hay veces un poco el debate literario se focaliza en las miradas actuales, en las tendencias actuales, y el viejo, y en eso le ayudó el deseo de mirar el pasado, como también el trabajar con la Biblioteca Ayacucho. O sea que la Biblioteca Ayacucho también le contribuyó a él a un pensamiento mucho más vinculado a las fuerzas telúricas del pensamiento norteamericano. Hubo tomos sobre el pensamiento liberal, sobre el pensamiento conservador, hubo tomos sobre también el escenario de las artes plásticas, hubo tomos correspondientes a diversas miradas en el cual el pensamiento que normalmente solo se focaliza en el campo de las letras, el viejo sin ser un especialista en los otros campos, pudo trabajar, pudo profundizar, pudo avanzar, y eso es un escenario. Él marcaba su dinámica de trabajo permanente entre las clases en la Universidad de la República, de la Universidad Central de Venezuela, eh, allí tanto las clases del seminario, tenía un buen equipo de estudiantes y era muy feliz en eso, en la central, y también el trabajo en la Ayacucho, en el cual allí tenía su oficina y iba y venía un poco entre los dos. Y ese fue el escenario hasta que un poco empezó a aparecer temas de salud. El viejo tuvo una operación de corazón abierto, que le pusieron una válvula en Houston, y de alguna forma eso empezó a marcar una cierta salida hacia los Estados Unidos. O sea, él tenía que tener un chequeo médico más potente. Eh, También su mujer Marta no tuvo en ese momento, estaba dando clases en la Facultad de Arte, pero en todo caso no tuvo una inserción activa. Marta escribía mucho, sobre todo en el diario El Universal, y ya después del año 77, él se va, 77 por allí, y sigue trabajando en la Ayacucho porque está armando los libros y armando la estructura, ya como asesor, pero también director literario, pero desde afuera. Y con cierta frecuencia seguía viniendo a Venezuela, de alguna forma ya estando en Estados Unidos, instalado en la Universidad de Maryland, donde pudo tener el enorme placer de trabajar con la Biblioteca del Congreso de Washington, que iba regularmente. Pero en todo caso, y también en ese contexto, papá tuvo alguna función de apoyo a las comunidades de exiliados. En estos días, Hugo López, que es un uruguayo que trabajó muchos años, fue director de orquesta y se fue a Venezuela, en Mérida, dirigió la Orquesta Sinfónica en Mérida y era profesor, y que también ahora en estos últimos años se ha regresado, me cuenta que efectivamente llegando él a Caracas a las 6 de la mañana le fue a caer a papá junto con otra persona para que si le podían ayudar a integrarse o a conectar con tal o cual. O sea que papá, sin ser un animal político, sí estuvo permanentemente apoyando, colaborando, participando en el movimiento. O sea que se hizo venezolano en el sentido de trabajo, redes, pero al mismo tiempo mantenía una fluida relación con las comunidades uruguayas y especialmente con el pensamiento de alguna forma antidictatorial.
Ese es un poco el escenario. Mientras yo pasé de sociología, en una clase discutían la dialéctica de la naturaleza y pasaron a discutir la dialéctica del tomate, y yo dije, me muero de hambre aquí, y efectivamente terminó la clase y me pasé de la escuela de sociología a la escuela de economía. Ya yo tenía casi un año en sociología. El primer año era un ciclo común, sociología, antropología, y pasé a estudiar economía allí mismo en la central. Estaba en la fracción parlamentaria del MAS trabajando. También había tenido una beca y trabajaba en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego como asistente, y tuve varios años con muchas diversas actividades de tratar de conseguir empleo, trabajo, y correcto, ese tipo de cosas. Eh, eh, y en el 77, un día llegando hacia mi casa, yendo hacia mi casa de la universidad, por Bellomonte, dije, yo lo que tengo que trabajar es aquí en un solo lugar. Trabajaba en varias cosas, estaba inclusive en el Colegio de Contadores Agrónomos, le hacía la revista, escribía permanentemente en la revista Libros al Día, reseñas de artículos, iba y escribía algunos artículos. Tenía una columna también en Últimas Noticias, que hacía entrevistas, o sea, viviendo y tratando de sobrevivir en un escenario intelectual, algún trabajo que papá me pidió de revisión negativo de las obras de, de Arguedas, que él estaba armando un libro, entonces, bueno, corregir en la biblioteca. Bueno, y ahí entré en el Sendes, bajé del coche que tenía, llegué al Sendes y le dije a José Agustín Silva Michelena, que lo conocía alguna vez, mira, me interesaría la posibilidad, si hay aquí alguna pasantía, algún auxiliar de investigación, de asistente. Entonces tenía al menos 2 años en economía, y tuvieron la enorme gentileza de dejarme ingresar, y eso estaba a 5 o 6 cuadras de mi casa y 5 o 6 cuadras de la universidad, y empecé a tener una vida en el CENDES, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, que dirigía José Agustín Silva Michelena en ese momento, y en un equipo que era sobre todo de latinoamericanos. El CENDES, Venezuela, tuvo un escenario en el cual una presencia importante latinoamericana. Yo empecé a trabajar y en el CENDES estuve casi 8 años. Eh, 8 años o no sé si alguno más. Fue realmente lo que me abrió la cabeza. Yo estaba asistente de investigación y pasé a estudiar de noche en la universidad, la carrera de economía. Todos los días estaba metido en el CENDES. Nunca me exigieron muchas cosas y por lo tanto me encerraba y leía. Leía, tengo cuadernos y cuadernos muy ordenaditos de la ficha de los libros. Iba a las conferencias y a los cursos de la maestría y el doctorado sin haber terminado ni la carrera universitaria. Entonces, Zunkel, Faleto y muchos intelectuales que pasaron por las aulas, tuve la enorme posibilidad de ver sus cursos doctorales, y pasé a tener una imagen mucho más compleja, mucho más completa, y pasé a tener una mirada sólida más en lo intelectual, y pasé a leer mucho más, pasé a trabajar. No me preocupaba tanto de estudiar para la universidad, sino que estudiaba para mí. Correcto. Entonces, efectivamente, tuve la enorme gentileza que prácticamente lo que me pedían. Trabajaba con Sergio Aranda, que era un chileno que estaba trabajando. Antes había trabajado con Jorge Leiva, había sido ministro de Economía de gobierno de Allende, después fue presidente del Banco Central. Había un equipo también de argentinos muy potente, y bueno, era el área de economía en un instituto Sendes que tenía muchos proyectos interesantes, muchos equipos jóvenes, intelectuales, que de mucha talla, y para mí fue realmente un escenario maravilloso.
Y cuando estaba terminando, ya me había graduado, estaba en ese proceso de graduación, así ya, eh, estaba en el marco de irme a Francia, ya estaba negociando la posibilidad de la beca del gran plan de Mariscal Ayacucho, mi hermana ya estaba no, estudió en la universidad y hizo una beca en Francia, y yo estaba también en ese contexto. Papá estaba en ese momento, lo habían expulsado después de Estados Unidos varios años, se había radicado en Francia y efectivamente ya estuve en el trámite, me estaba inscribiendo, me inscribí en el IEDES, que es un instituto de altos estudios de economía de París, muy, muy interesante, y en ese momento se abre un cargo en el CENDES de profesor. Y efectivamente ahí opto por el cargo de profesor, o sea que mi mirada era vivir en Venezuela, continuar en Venezuela. Venezuela estuve muy activo, fui representante en el claustro universitario, fui miembro del colegio, representante estudiantil en el colegio, en la escuela de economía, fui también en el claustro de facultad, e incluso cuando me gradué participé en alguna lista y quedé como eh, representante de los egresados en el Colegio de Economistas del Distrito Federal, y escribía en aquel momento, me acuerdo, en un periódico que habían armado unos argentinos muy, muy famosos, me acuerdo el nombre, y trabajaba en la central, daba clases e investigaba allí, y estaba en una actividad bastante, bastante cómoda hasta que fallece mi padre. Cuando fallece mi padre, al mismo tiempo cambia la dictadura y vuelve a la democracia. La democracia fue un poco después, eh, y en ese contexto yo de alguna forma pierdo parte de mis referencias. Yo vivía solo, no vivía con mi madre, con mi hermana, ni tampoco papá que se había ido, ya yo estaba solo. Era un buen contexto, yo me hice muy venezolano, o sea, hablaba venezolano, convivía con venezolanos, yo no conviví casi con extranjeros, realmente me inserté, no solo por la política, no solo por estudiantes, sino también por mi disposición. Muchas veces sigo hablando venezolano, o sea que no quedé, y eso tiene que ver con los entornos donde uno se maneja. Y prácticamente cuando papá entonces fallece, ahí empiezo a perder mis rumbos, mis referencias, y me vuelvo a Uruguay. Y empiezo de cero. O sea, empiezo y ahí arranca otra vida, que de alguna forma, incluso toda mi vida en Venezuela fue la economía petrolera, la economía internacional, que era mi área de trabajo, fue parte de un desarrollo. Obviamente, al ir a otro país, las economías son distintas, los marcos teóricos pueden ser similares, pero las economías son muy diferenciadas. Y ahí, de alguna forma, hasta el proceso de ser economista empecé a cambiarlo y empecé a entrar en otras profesiones. Eh, yo en ese contexto estuve prácticamente desde que empezó la dictadura, en el 85, me integré, o sea, yo estuve en Venezuela del 75, del 85, 86, por allí, 10 años, y después tuve 15 años en Uruguay, con bastante actividad de muchas cosas, eh, y en el 2000 ya saliendo de un organismo que era el Consejo de Radio, Televisión y Espectáculo, que es un gran monstruo que hay aquí, me presenté a una serie de cargos en la UNESCO, estaba con muchas ganas de alguna forma de volver al escenario internacional o de irme de Uruguay. De alguna forma había en ese contexto unos cambios políticos, yo quería tener otra experiencia y finalmente pude acceder a un concurso para director del IESAL, que es el Instituto de Educación Superior
de América Latina y el Caribe, que está centrado en Venezuela, estaba con 2 o 3 opciones, concursando, compitiendo, buscando. Y en esa primera preselección del IESAL quedé de sexto, o sea, quedé fuera del circuito, eran 5, y uno de los candidatos consiguió otro cargo en Estados Unidos y ahí pasé a estar en el quinteto, y me citaron para una entrevista en República Dominicana. Y efectivamente, sin ser un especialista en educación superior, eh, yo era más que todo un gestor, pero había dirigido el Instituto Nacional del Libro, que está todo el tema de la política bibliotecaria, había dirigido los organismos de radio y televisión, había dirigido un canal de televisión, que son todos temas referentes al tema cultural y educativo. Mucho de la educación a distancia me viene de aquella época, y también había sido un gestor universitario, profesor universitario y activista universitario, y también en algunas, había tenido una maestría, coordinaba una maestría sobre políticas culturales en Argentina, tenía varias acciones. Bueno, y en ese contexto, en la discusión y la presentación de las propuestas de los diversos actores en ese concurso, quedé electo director de la UNESCO en el IESAL, y ahí volví a Venezuela. O sea que 10 años después, 15 años después, volví a otra Venezuela eh, totalmente diferenciada, una Venezuela en la cual las reuniones eran matemos a tal persona o jodamos a tal otra, una Venezuela confrontativa, una Venezuela donde claramente el gobierno tenía una posición radical de acción, eh, una Venezuela muy, muy diferenciada en términos sociales, en términos culturales. Y tuve prácticamente 6 años en el IESAL, conviviendo. El IESAL es un aparato que es regional, por lo tanto también vivía mucho yendo y viniendo en el avión, con muchas complejidades, porque al final se cayó el puente a La Guaira, y por lo tanto viajar también era un escenario muy complejo, de salir en camionetas a través de el Ávila y Galipán y los galipaneros. Y en la noche también la Guardia Nacional no quería que pasaran los vehículos. Bueno, fueron meses un poco más complicados al final, pero Venezuela, el IESAL, intenté mucho tener un escenario de contribuir a la no confrontación. Allí inventamos, y le planteé a, a a Rigoberto Lanz el tema del observatorio, y le planteamos al quien era ministro. Había una voluntad de hacer reformas universitarias y cambiar la ley muy fuerte, con una cosa medio arbitraria, y entonces un poco lo logré convencer que hagamos series de encuentros en todo el país, dilatando los procesos y al mismo tiempo generando algunos consensos. El observatorio era una parte que era la publicación de los libros, que sacamos libros, revistas con Rigoberto, invitando a la mayor cantidad de actores para que de alguna forma hubiera espacio de encuentro, y que la polarización que ya se estaba empezando a avanzar, la polarización empezó mucho después de la huelga petrolera, muy poco rápido en la huelga petrolera, ya venía muy marcada, y el gobierno, un gobierno que empezó a tener un radicalismo muy potente, y empezó a cambiar los directores de los organismos internacionales. Prácticamente empezó a buscar presionar entre los organismos internacionales a que cambiaran los directores, y en el caso mío directamente también plantearon que la UNESCO me sacara, ¿correcto? O sea, eso era una... Porque, eh, ¿cuál era la razón? La razón fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que es el 3 de mayo, es un día que la UNESCO considera realmente un día importantísimo, y es un marco de referencia. Ese día, y la UNESCO estaba en ese contexto político abriendo las relaciones con Estados Unidos. La administración de Matsura estaba negociando con Estados Unidos para que Estados Unidos volviera a la UNESCO. Tenía una enorme importancia, tanto en lo presupuestal como al mismo tiempo también en lo político. Bueno, en ese contexto, la embajada de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos me plantea que hagamos una actividad sobre la libertad de expresión. Y hacemos una actividad sobre la libertad de expresión con todos los medios de comunicación. Yo escribo un texto muy equilibrado que efectivamente posterior mandé a Cancillería y mandé a la sede de la UNESCO. Y bueno, hice mi discurso en la Casa del Embajador. Y posteriormente de ese acto, el embajador invita a un humorista. Era un humorista de un programa que estaba haciendo en algún teatro de Venezuela, en el cual el humorista, di- disfrazado de mujer, eh, disfrazado de una periodista conocida en la televisión, tenía un muñeco Muppet que era Chávez. Y entonces el muñeco Chávez entonces lo tenía en la mano y discutía con el muñeco. Y efectivamente fue un poco grosero, un poco fuerte, pero en todo caso el embajador Chapiro lo concebía como un tema de la libertad de expresión hasta ver hasta dónde se animan a que me censuren. Y en ese contexto yo, cuando empezó, me corrí un poco para atrás para anotar en la cámara, estaba lleno de medios de comunicación. eh, eh, Me molesté un poco con Chapiro porque dice, avísame, tú no puedes, hacemos una actividad conjunta y no me avisa cuál es el capítulo siguiente. Entonces pues, fue medio, pero bueno, es parte del juego, yo no le puedo objetar a él a que en su casa haga lo que quiera y más bien en un evento conjunto, pero bueno. Entonces eso genera una rispidez muy fuerte y no se animan a formalmente pedir la cabeza del embajador Chapiro, pero sí formalmente piden que la UNESCO me cambie. Y manda una carta, el embajador de Venezuela ante la UNESCO manda una carta, obviamente, en conciliación. Y 2 meses después, o 3 meses después, que eso está ahí dando vuelta, este embajador pasa a ser ministro, pasa a ser canciller, ni me acuerdo su nombre, y efectivamente entonces de alguna forma se retoma ese tema más fuertemente. Cuando se produjo la carta, que la carta básicamente dice que estamos muy interesados en ampliar las relaciones con la UNESCO y que si hubiera cambio del director sería todavía mucho más maravilloso los objetivos. Y entonces efectivamente la UNESCO, que es un organismo que siempre está en el equilibrio, de alguna forma yo ya había terminado mi periodo, los periodos en el IESAL son de 4 años, ya yo estaba en el proceso de renovación que estaba ahí en la discusión y todos los directores duran 4 años y después se quedan un año más, entonces la transición, las elecciones, los llamados, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente terminó mi periodo y se hizo una llamada y ganó una brasilera, o más bien ganó Brasil, mucho más proclive a las miradas tanto universitarias como políticas, eh, más con sintonía con el gobierno y de alguna forma ahí terminó mi periodo y yo después de ahí me fui a Argentina, fui a hacer otro doctorado en Argentina, a trabajar y después, algunos años después, me volví
fui a México y después volví a Uruguay, de donde estoy ahora. Mira, Pero en todo caso, el escenario es que de alguna forma había un cambio en lo político que estaba en una tónica mucho más radical, y el IESAL había encontrado un escenario de un rol de equilibrios, pero al mismo tiempo con fuerte legitimación en toda la acción. eh, Habíamos construido un aparato comunicacional muy potente. Teníamos un boletín en aquel tiempo que casi nadie tenía boletines digitales. Teníamos un boletín digital prácticamente para unas 300.000 personas, que era una cosa muy potente. Y yo había logrado en la UNESCO, no lo había logrado por mí, bueno, sí, en parte por mí. Cuando yo llego encuentro unos casos de corrupción y efectivamente funcionarios de la UNESCO que se beneficiaban directa e indirectamente de una imprenta. La UNESCO tenía una imprenta muy grande allí, en un contexto que tenía muchos funcionarios. La imprenta era deficitaria enormemente. Cuando uno sumaba los costos de papel, salario, y lo que ingresaba trabajando para afuera, y muchos de los funcionarios que dirigían tenían lo público y lo privado medio trastocados. Y ahí yo consigo que la UNESCO me cierre la imprenta, me autoriza a cerrar la imprenta, vendo todas las maquinarias, y se reduce pasamos, obviamente, no eran funcionarios de la UNESCO, eran funcionarios locales o contratados, y eso me permite tener unos recursos presupuestales mucho más grandes. Y al mismo tiempo, en el acuerdo con el gobierno, cuando yo llegué, le aportaban solo $4.000 al IESAL, y en ese contexto yo conseguí $100.000 de apoyo. Y además pasó que dos intelectuales, dos funcionarios, un grado 5 que era José Silvio, falleció, o se jubiló, pero después falleció, se jubiló, y otra funcionaria que era una argentina, P2, también se jubila, y me quedan los cargos, efectivamente, los rubros. Y por lo tanto pasé a tener un escenario de IESAL que básicamente, en vez de tener funcionarios diplomáticos que consumían recursos muy importantes, pasé a tener una chequera importante. O sea, tenía fondos y por lo tanto podía hacer mucha cosa. O sea, el IESAL cambió drásticamente por un poco el cambio de la ecuación, de regalar libros y perder plata a tener un boletín digital y de apoyar financieramente mucho. Nosotros pasamos de una capacidad ejecutoria en proyectos de $50.000 al año a una ejecución de $500.000 al año. Entonces, ese escenario, Interesante. sí, Es interesante, digo, que em, las dos Venezuelas que tú, que tú pintas, ¿no? Que tú, digamos, has dibujado muy bien, además, porque aquella Venezuela, la de Caracas para todos, era un lugar de encuentro para la formación intelectual y cultural en general, mientras que esta es una Venezuela, eh, digamos, cercana no solamente a aquello de lo que ustedes, la gente que venía del sur en general, estaba huyendo en los 70. Esa era, digamos, nos encontramos en la historia de América Latina otra vez con un contexto como aquel, solamente que en vez de estar en el polo sur estaba en la parte norte del continente, pero digamos, ¿no? sí, correcto. sí, Mira, Asunto. Claudio, yo quisiera que, además de que comentes esto que está preguntando José Rafael, en tu historia hay una curiosidad que de verdad quisiera que la comentara, que siendo uruguayo recién llegado, te incorporaste a un partido político que era naciente como el MAS.
¿cómo es posible eso? O sea, en el que, por cierto, también estaba García Márquez, ¿no? Por cierto. claro, sobre todo porque estoy pensando desde mi propia experiencia, cómo llegar acá e incorporarme a un partido político. O sea, no me lo imagino, pues, no me imagino Sí. eso. ¿Cómo Bueno, puede ser eso? pero yo no había terminado Ah, la idea todavía, Jonathan. ok, Espérate para... sigue. Bueno, esto, no, lo que quería decir es que la segunda Venezuela, la Venezuela, digamos, en la que comienzan a cerrársele las puertas a Claudio, no solamente a Claudio, por cierto, ahí se nos cerraron las puertas a todos, tiene, a mi juicio, no solamente las características, digamos, autocráticas del Cono Sur, las que tuvo las dictaduras del Cono Sur, sino que tuvo todavía una proyección peor, que es la proyección de ir de ese poder omnímodo, terrible, dictatorial, hacia la delincuencia. Es decir, se terminó convirtiendo en un estado mafia, una cosa verdaderamente inédita para América Latina, porque no es lo mismo, por ejemplo, que Escobar, ¿cómo se llamaba? El Pablo malandro de Escobar. Colombia, Pablo Escobar. Pablo Pablo Escobar. Escobar. No es lo mismo que exista una institución, digamos, mafiosa como la de Pablo Escobar. No es lo mismo el gangsterato de Chicago, digamos, a que la estructura del Estado quede en manos de unos mafiosos y además mafiosos vinculados directamente con la Fuerza Armada Nacional. Una cosa increíble esto. Sí, Entonces, sí. quería saber tu opinión sobre eso. Y Ya, creo que incluye la pregunta de Jonathan, por cierto. sí, digamos, las dos etapas yo las tengo muy, muy claras, no solo porque son parte de mi vida, sino que de alguna forma en las dos tuve un relativo inserción, en el sentido de que la primera tenía una militancia masista. O sea, yo no recuerdo muy bien cómo yo llegué a la fracción parlamentaria del MAS, pero en la fracción parlamentaria del MAS trabajé en el archivo de recortes de prensa y organizar el archivo para los parlamentarios. Después participé en la organización de los libros de la fracción parlamentaria, eh, que eran recopilación de discursos de Teodoro, de Pompeyo, y estuve varios tiempos trabajando en eso. Después Pompeyo me lleva al Senado a trabajar en la secretaría de él. Él trabajaba en la secretaría, él dirigía la comisión de ambiente, creo, en el Senado. Y después Pompeyo, en ese contexto, me lleva a eh, el periódico, ¿cómo se llamaba? Punto, Punto. punto. Trabajo en Punto con Franklin Guzmán y permanentemente iba y trabajaba, estaba por ahí hacia el lado de Katia, iba a la sede todos los días a trabajar como periodista y escribía de periodista. Después el periódico cierra y se empieza a sacar un semanario y efectivamente trabajo sacando el semanario. O sea que yo tenía una acción en ese contexto vinculado a la política y pasamos a crear con un grupo de colegas, Luis Villarruel, Luis Valencia, César Solórzano, que acaba de salir de la cárcel, y mucha más gente, creamos una tercera vía. Y efectivamente la tercera vía disputó en el movimiento del socialismo, disputó en Caracas y también a nivel nacional para el Comité Ejecutivo Nacional. Logramos meter a algunos miembros en el Comité Ejecutivo. O sea, yo tenía, era parte de una dinámica activa. eh, Luis Villarruel, que era un dirigente del MAS, estudiaba conmigo economía, inclusive después hicimos, cuando la segunda etapa que yo volví, hicimos un doctorado en educación juntos, y con César
Solórzano, que estaba en la cárcel. De alguna forma, cuando salió de la cárcel, construimos muy rápidamente una amistad. Yo ya estaba en el MAS, él estaba obviamente regresando al MAS. Eh, yo no, obviamente en la central también tuve una acción. Tomás Páez era la Escuela de Sociología y estábamos con Tomás Páez. Pavel Rondón era el presidente de la FEU o del MAS. Y había FCU, un, la FCU, en la la FCU, FCU. en la FCU. Y de alguna forma yo nunca tuve un escenario de poder decir cómo entré. No, no lo tengo claro, pero fue una continuidad permanente y una presencia en el sistema político, o sea que fue funcionario parlamentario, asesor, asistente, producía libros, correcto. Tuve muy buena relación también con Ramón J. Velázquez. Después Ramón J. me contrata para la comisión bicameral, que es la que hace el Congreso Anfitriónico de Panamá de los 200 años, y yo participé activamente en eso, o sea, funcionario, trabajando todos los días. La Tenía característica un es una ese gran apertura, ¿no? Una gran apertura. Estoy viendo como una gran apertura maravillosa. hacia la otredad, ¿no? Primero, una Así es. apertura en el sentido La, de la- la extranjero, diferencia. la apertura al extranjero. Si bien después empezó a achicarse en algunos lugares y empezó a haber algún nivel de competencia, era normal. La apertura que yo sentí, nadie me censuró, nadie me dijo extranjero, nadie me dijo, ¿qué haces tú? En el CENDE me dieron apertura. O sea, una sociedad típica venezolana del pasado, que era una sociedad abierta, democrática, pluralista, podía salir por las calles. Yo iba todos los días caminando de la universidad a mi casa en Bellomonte, abajo en Bellomonte, los apartamentos esos populares que hay abajo de Bellomonte, o hasta Sabana Grande. Era una cosa normal. 20 años después era imposible, no podías. Eh, el periodo siguiente era un periodo en el cual, por ejemplo, venía la representante de la UNESCO en el ministerio, que era una funcionaria de gobierno, a sacarme la bandera porque hacían actividad política y querían llevar la bandera de las Naciones Unidas. O sea, había todo un escenario de cooptar. eh, no fue la primera fase con Chávez. La primera fase con Chávez, cuando trabajamos con Rigoberto Lanz, cuando trabajamos con Héctor, que era el ministro de Héctor Navarro. Héctor Navarro, que era el ministro de Educación Superior. eh, Efectivamente, yo intenté mantener siempre el equilibrio. Tuve algunos funcionarios que eran más chavistas, otros que eran menos chavistas, correcto, pero en todo caso el manejo general era un manejo independiente. Probablemente en el contexto normal, el discurso mío, cuando empiezan a apretar para que me saquen, efectivamente, discurso bien. E inclusive Cancillería me dijo, no, no, que su discurso no hay ningún problema. ¿Correcto? O sea que reconocía puntos el tema de la libertad de prensa y es un tema muy importante porque el gobierno estaba estableciendo para hacer una ley de regulación de los medios de comunicación. En ese contexto había una discusión, los medios eran realmente un tema de política pública y de alguna forma el pensamiento que yo tenía y que representaba un poco la posición de la UNESCO era que la regulación es normal y correcta, pero la regulación no debe afectar la libertad de expresión, la existencia de las disidencias y el Estado tiene que tener Claro, los equilibrios y no puede ser claro. funcionarios que puedan generar arbitrariedad. Correcto, ese es el pensamiento que es la base de la mirada socialdemócrata que yo tengo y que de alguna forma también la UNESCO la tiene. Sector de comunicación es bien complejo porque de alguna forma había sido el lugar donde Estados Unidos había peleado la vez pasada con todas las políticas de comunicación que eran muy reguladoras de la UNESCO de antes. Correcto, y es un tema sensible. No era mi área porque yo no era representante ante el gobierno de UNESCO, yo era director del instituto. Correcto, o sea que la oficina de la UNESCO en Caracas
ya no era una oficina ante el gobierno, esa oficina pasó a ser en Quito y lo que yo tenía era la dirección del instituto, no de la oficina. La tuve en un contexto, pero después hubo una reforma y la oficina en contacto con Caracas pasó a estar en Quito, que era una oficina regional. Pero en todo caso, sí había un intento posteriori que se produjo desde el 2003 en adelante, 2000, cada vez más agresivo con los organismos internacionales que tuvieran posiciones independientes, el Naciones Unidas, que nos reuníamos regularmente, más allá de yo ser un instituto de educación superior, participaba en las reuniones de Naciones Unidas, era un tema que se veía como algunos directores manejaban directamente el gobierno, sus oficinas, como la de Salud Pública era una cubana, que era la representante, y eso lo manejaba el gobierno, y era un poco el aparato, y en otras oficinas estábamos en un escenario neutral o independiente. Y una de las ejemplos que tengo es que vinieron a sacarse la bandera así, a prepo, a pesar de pesado, quiero llevarme la bandera. No, no, pero yo no puedo que usted se lleve la bandera. No, pero yo soy la representante, no, la representante del ministerio ante la UNESCO. Pero para que yo le dé la bandera me tienen que hacer una solicitud formal y efectivamente yo verla, porque la representación no la tiene usted, la tengo yo. Entonces, bueno, pequeñas cositas que fueron generando parte del conflicto. De alguna forma, lo que el ministro hizo o la decisión de gobierno no fue meramente por el tema correspondiente a el Día de la Libertad de Prensa o un payaso que fue un sketch en el cual yo, independiente, está en la casa de otro, yo no estaba presente, mi discurso está ahí leído, sino era un contexto de abayazamiento que se fue haciendo creciente. La sociedad mundial no se dio cuenta que el abayazamiento de las dictaduras es un proceso continuo y permanente de violación de derechos, de violación de personas, amparado en tergiversaciones de la ley o normas pequeñas que van haciendo y que van violentando el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Esto, para Así es. mí, yo ya lo veía prácticamente desde el comienzo con Chávez. Yo nunca tuve dudas, nunca, de que Chávez era el camino a una dictadura. No, nunca lo tuve. De alguna forma, el apretada, de alguna forma la veía venir claramente por haber visto la dictadura en Uruguay. O sea, uno, de alguna forma, es como, me acuerdo cuando alquilé una casa por allí, cerca de la oficina, era de unos judíos. Y entonces yo le pregunto al tipo, ¿y por qué se van? No, nosotros somos los judíos, tenemos mucho olfato con anticipación. Yo lo miré al tipo, estábamos hablando del 2000, ¿correcto? Era el comienzo. Yo estaba Ay, recién ay. llegado, el 2000. Y no, nosotros los judíos tenemos mucha olfato, anticipación. Yo lo miré, tenía 3 meses yo llegado a Venezuela y eso me quedó grabadito y en pocos meses dije, tenía razón el judío, obvio, no había duda. O sea, son sensaciones que, y más, si yo tenía lo que había sido la sociedad venezolana, epa, mi amor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tú? La diferencia, no había una cosa racista. Venezuela no es una sociedad racista, no es una sociedad clasista, no es una sociedad confrontativa en la cultura, ¿correcto? O no era, perdón. Y esas cosas en el segundo periodo rápidamente se vieron. Yo inclusive traté de hacerme el tonto y de viajar y tener un poco la actividad regional como excusa. De alguna forma, el hecho de no ser la oficina representante ante el gobierno también era muy fácil. Y intenté, al tener recursos, hacer muchas actividades con las universidades privadas, con las universidades públicas, con la Universidad Central, con este ámbito que tenía una mayor cercanía con el gobierno, que era Rigoberto Lanz, tenía un espacio y por lo tanto era un espacio que de alguna forma mostraba
una amplitud desde nuestro lado, pero también lo hice en toda América Latina, ¿no? O sea, los gobiernos posteriores de la IESAL pasaron a ser gobiernos con un sesgo de universidades públicas contra las privadas o de una posición ideológica contra otra posición ideológica, y yo considero que mi balance en ese sentido fue lo más equilibrado posible, sin hacer del pensamiento universitario una ideología, o sea, con la evidencia, con la ciencia, con el conocimiento, con los datos, y no con las ideologías o las prejuiciones. América Latina tiene una dinámica universitaria pública-privada, tiene una dinámica en general non-profit, pero tiene potentes países que tienen for-profit: Brasil, Perú, eh, eh, Panamá, Honduras, parte de México. Entonces, el sistema universitario no es un sistema homogéneo como puede tener la dinámica más argentina, más uruguaya o inclusive venezolana en su comienzo. Después, la realidad es la diversidad. En Venezuela tenemos tres sectores: el autónomo, el de gobierno y el privado. Entonces, bueno, eso hace un escenario más diverso. Y yo intenté tener diversidad, o sea, hice un proyecto sobre educación indígena, un proyecto sobre educación militar inclusive, me parece importante. El gobierno de Chávez la estaba empezando a impulsar, más allá de la ideología allí. Es una educación importante en toda parte del continente, la educación policial y militar, y hay que mirarla. Y tuve, de alguna forma, un intento de hacer un IESAL lo más diverso posible, eh, y obviamente también de amplitud de equipos, ¿correcto? Alguna vez se empezó a ver una cosa mucho más de cierto escenario que tenía una posición más radical de alguna posición, y traté de correrlo a que efectivamente esa posición no estuviera. Y que no Ahora, estuviera en la el pregunta de debate. José Rafael, eso la comparación con lo que él decía de los totalitarismos o las dictaduras, más bien, las dictaduras del sur con relación a esta dictadura venezolana, que José Rafael decía que una de las diferencias es el gas, ¿cómo es que tú le llamas? Eh, Gangsterato, el el gangsterato. gangsterato. ¿Qué opinas tú? Yo, digamos, no logré tener un escenario de conocimiento. Yo me fui el 2006 de Venezuela. Eh, y obviamente la película sigue, y es una película que tiene 18 años. Hace pocos meses volví a Maracaibo, me invitó la diócesis de Maracaibo, y pude constatar el peso enorme que tiene la iglesia para ayudar a la gente. Desaparecieron los partidos, desaparecieron los medios de comunicación, desapareció la sociedad civil, los gremios, los colegios, y lo que queda es el gobierno, el ejército y la iglesia, que tiene escuelas, que tiene 30 escuelas, que tiene hospitales, que tiene dispensarios, y la militancia política de la gente está ayudando a la iglesia para conseguir comida, para generar redes, para construir opciones de oportunidades, para darle soluciones a casos colectivos e individuales. Esa sociedad de hoy no es la que a mí me tocó ver en el 2006. O sea, yo creo que lo que yo vi es el comienzo del desmadre, ¿correcto? Y obviamente cuando se produjo la elección, era una elección democrática. Y todos tenemos hoy muy claro de que el ejercicio de la democracia no es solo la forma de elección. Después está claro, y me pasó una circunstancia cuando se hizo el referéndum revocatorio. eh, César Solórzano, que hoy ya falleció, era muy, muy amigo de Tibisay Lucena, creo que llamaba, la presidenta Ajá. del Consejo Electoral, y yo después me fui a
Venezuela, Argentina, y ellos un día pasaron por Venezuela, César y Tibisay, y ahí casi que lo dijo explícitamente Tibisay, que le habían robado las firmas en el referéndum revocatorio. O sea, eso fue un proceso de violaciones de las éticas, de los valores del Consejo Electoral que empezó lentamente, como empiezan estas cosas. Estas cosas empiezan en movimientos muy pequeños que se dejan pasar, que se ven coyunturales. Ujú. Y probablemente en la sociedad uruguaya también pasó lo mismo. Pero pasó lo mismo también en el caso uruguayo, hay diferencia, porque empezó un movimiento armado, Tupamaros, que empezó a confrontar y la democracia llamó a los militares para actuar. O sea que los procesos políticos empezaron el radicalismo de la Revolución Cubana, que en una democracia uruguaya, que hasta el propio Che Guevara había dicho que no era para ningún tipo de guerrilla, empezó un movimiento guerrillero. Y ese movimiento guerrillero pasó a tener una potencia, una eficiencia que llevó a que la democracia le dijera a los militares, por favor, encárguense ustedes, porque los policías no pueden resolver nada. Se le escaparon 106 presos tupamaros de las cárceles. Y ahí, de alguna forma, hay una norma parlamentaria de mayoría que decide que los militares ayuden en la lucha contra la subversión. Y de ahí los militares no se van nunca, y no se fueron nunca, sino que se quedaron Exactamente. instalados en los beneficios. O sea, pero son procesos pequeñitos que se van retroalimentando. En el caso correspondiente al avance de la dictadura, correcto, de eso del gangsterismo, son formas, creo yo, que son pensadas, que son como una pequeña, se usan. Yo hice ahora una escultura hace unos meses sobre los motorizados armados, esas que son las bandas de Venezuela, que son, ¿cómo le llaman ustedes? Colectivo. Los colectivos. Colectivo. Eso podría ser una cosita chiquita, no, no es tan chiquita. Empezó chiquita, pero es parte de una estrategia para que eso se haga grande. No sé si Claro, todos claro. los actores políticos querían eso cuando se inicia, o lo quería uno solo y lo va financiando, lo va empujando y después se vuelve el aparato de represión, el aparato de control, el aparato de gobierno. En todo caso, estos Así es. son procesos que en el cual la democracia nunca logra entender realmente el avance de los procesos de deterioro y actuar. O sea, no, es una persona que roba, hay que permitirlo. No, bueno, sí, hay veces la Sí, gente sí. agarra armas para defenderse ella. No, no, no. Son cositas que hay veces tienen fuerzas que se van creando eh, y sin duda podríamos hacer un escenario de cómo lo gangsteril es un instrumento de la política. ¿Correcto? ¿En qué momento las bandas armadas? Lo tuvo el nazismo, ¿correcto? Con las bandas armadas después pasaron a ser las SS, que inicialmente no eran parte de las estructuras, y eso lo vemos en muchos lados. En la Rusia de ahora contrataron a alguna gente para hacer alguna de las acciones en África o en Ucrania y después esas las contratan formalmente en el sistema. Primero son empresas privadas, después pasan a ser estrategias de la política pública. Pero yo creo que sin duda podemos encontrar realmente un escenario que compara dictadura del sur de los 70 con crisis económica y las dictaduras de Venezuela. Eh, Como todas, hay veces las generalizaciones tienen los riesgos, pero también ayudan a caricaturizar o caracterizar las realidades. Yo creo que en el sur yo no viví la dictadura, o sea, de alguna forma eh, eh, a mí hay veces me dicen, bueno, no, yo digo, yo soy un demócrata completo porque nunca estuve en dictadura. Cuando empezó la dictadura en Uruguay, me fui. Y cuando empecé a sentir que la dictadura de Venezuela, cuando estaba en Venezuela en el 2005, alguna gente me dijo, ¿por qué no te quedas? ¿No?
Y yo dije, no, esto no va a ir para el buen camino, creo yo. Como, como los judíos. Como los judíos, ya me había avisado el judío 6 años antes. Y era notorio un escenario de arbitrariedad, de despotismo, que Claro, no lo claro, veías tal vez en la horrible. base, pero en el pensamiento de las élites. Bueno, ya Así es. estamos cerrando. Eh, ¿Quieres dejar un mensaje a los venezolanos que te admiran, a los jóvenes? Un último Yo, mensaje para cerrar. sí, tú sabes que ahora aquí en Venezuela, en Uruguay hay muchos venezolanos. Eh, y de alguna forma yo soy un proactivo inmigrantes venezolanos. Muchos están también en unas condiciones mucho más complejas, porque Uruguay es un país muy caro, un país chiquito, pero tienen una función social y las inmigrantes tienen una enorme función social, pero también tienen un enorme desarrollo personal. Yo si no me hubiera ido a Venezuela, podría haber sido un vago. O sea, no es que los que van al extranjero son mejores. No, no, tienen que trabajar porque no tienen a un tío que le ayude. O sea, es como los Claro, gallegos cuando vinieron a América o los canarios. Y yo, estos enormes esfuerzos que hacen correligionarios, más allá del sufrimiento de la vida, eh, estas 8 millones de personas que se han ido a Venezuela hoy están creciendo, hoy están confrontando nuevas realidades, como ustedes dos están aprendiendo, están reforzando los valores de la venezolanidad. La literatura y la creación literaria de tipos como Cortázar no la hicieron en Argentina. O sea, las culturas muchas veces se refuerzan afuera y en esos enormes esfuerzos de mantener la identidad. Yo no mantuve mi identidad uruguaya, me hice venezolano, ¿correcto? Y no creo que sea malo tampoco los que mantuvieron la identidad uruguaya. Son características distintas. Yo fui muy feliz de hacerme venezolano. Eso me ayudó en mi desarrollo de vida, en mis valores. Eh, no hubiera sido, eh, no soy lo que soy hoy, si es que soy algo, si no hubiera sido porque Venezuela, la afectuosidad, la amplitud, la sensibilidad, la amistad, me lo dio y soy un reconocido enorme, enorme. O sea, repito una frase que mi padre decía, Uruguay made me, o sea, el Uruguay me hizo, y yo digo, Venezuela made me, Venezuela me hizo. Muchísimas gracias. Excelente programa. Bueno, recuerde darle a la campanita, darle me gusta, suscribirse, muy importante. Y hoy suscríbase, comparte este suscríbase. programa, ¿verdad? Porque es muy importante dar a conocer Muy esta bueno, experiencia. Hasta luego. magnífico. Muchísimas gracias, un Un gran fuerte abrazo, abrazo, los quiero Claudio. mucho